Los sólidos suspendidos en la alimentación de un reactor de lodos activados juega un papel muy importante, muy determinante en las características de la calidad del efluente, así como en la calidad y cantidad de sólidos generados en un sistema de lodos activados. Sígueme hasta el final y verás cosas muy importantes y muy interesantes para que las apliques en tus diseños. Hoy vamos a hablar de la importancia de las fracciones en el cálculo del reactor de lodos activados. Me refiero específicamente a las fracciones de sólidos. Bienvenidos al episodio 37, donde te compartimos tips sobre lodos activados. Mi nombre es Joaquín Enríquez, especialista en tratamiento de aguas residuales. Bien, desarrollemos el tema. No te despegues. Cuando hablamos de fracciones, nos estamos refiriendo a sólidos suspendidos volátiles no biodegradables, sólidos suspendidos fijos y sólidos suspendidos volátiles. Bien, veamos de qué estamos hablando. Nosotros tenemos una alimentación de sólidos en el agua cruda. Hay una parte de esos sólidos suspendidos volátiles que tenemos en el agua cruda que hay que considerarlos como una fracción de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y lo expresamos en miligramos de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables por litro, y eso los calculamos a través de los algoritmos. Pues bien, y esos sólidos suspendidos volátiles no biodegradables los referimos siempre a lo que se llama el DQO particulado no biodegradable, que se expresa al igual en miligramos de DQO por litro. Y hay otros sólidos que pesan en el sistema, que son los sólidos suspendidos fijos, que es la diferencia entre los sólidos suspendidos totales menos los sólidos suspendidos volátiles en ese afluente que yo estoy analizando, que va a entrar a mi sistema de lodos activados. Por otro lado, tenemos que considerar lo que se llama la producción de biomasa que se genera en ese reactor por concepto de metabolismo. Y ese metabolismo implica la generación de biomasa, la generación de material endógeno, y si tenemos un proceso de nitrificación, pues vamos a tener biomasa por ese concepto de esos autótrofos que van a generar lodo, ya sea en pequeña cantidad. Esa cantidad de sólidos que tenemos en la alimentación, como sólidos suspendidos volátiles no biodegradables, van a entrar al sistema y van a salir junto con esos sólidos que se generan por concepto de metabolismo, que los identificamos como los sólidos suspendidos volátiles, más una fracción de sólidos suspendidos fijos, que va a ser la diferencia entre esos sólidos suspendidos totales y esos sólidos suspendidos volátiles. Y entonces viene a resaltar que la producción de biomasa en el reactor se habla en términos de sólidos suspendidos volátiles, y la suma de estos elementos la vamos a llamar PX bio. Entonces, esta producción de sólidos totales que tenemos nosotros acá viene a estar representados por los sólidos suspendidos volátiles
de la parte que se genera por concepto de metabolismo, más los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables, más la parte de los sólidos suspendidos fijos. Pongamos la lupa acá en lo que son los sólidos suspendidos volátiles generados por metabolismo. Aquí hay que considerar un factor de diseño muy importante, que es el tiempo de retención biológico. Cuando nosotros definimos en un sistema de lodos activados un tiempo de retención biológico medio alto, ¿qué significa en términos de producción de biomasa? Esa biomasa va a venir decayendo. Y entonces, ¿qué resulta cuando nosotros calculamos la fracción de los sólidos suspendidos volátiles con respecto a los sólidos suspendidos totales? Dependiendo de lo que es el tiempo de retención biológico, va a ser menor o mayor. A un menor tiempo de retención biológico, la producción de sólidos suspendidos volátiles va a ser mayor. Y en consecuencia, esta fracción va a ser grande. Si nosotros tenemos un tiempo de retención biológico alto, por decir en términos de 20-25 días, la fracción de sólidos suspendidos volátiles en relación con los sólidos suspendidos totales va a empezar a disminuir. Eso es una identificación muy importante. ¿Por qué hablamos de fracciones de sólidos? Porque con esas fracciones de sólidos nosotros vamos a poder identificar, tanto en la descarga del efluente como en la descarga de los sólidos, otros parámetros que van implícitos y que se pueden calcular con respecto a las fracciones. Y de eso vamos a poder calcular lo que es la parte particulada en relación a lo que es nitrógeno, fósforo, DQO y DBO. Sí van relacionados con los sólidos. Entonces tenemos que identificar qué parte particulada, biodegradable y no biodegradable, vamos a tener en esas descargas que les mencioné, en el efluente y en el exceso de lodos. Y ahí vamos tejiendo la matriz de cálculo, la matriz de desarrollo, para poder identificar todos esos elementos y qué importancia tiene el cálculo de esas fracciones. Te invito a que revises en el canal de Ingeniería Directo al Grano el siguiente tema. Mira lo que pasa cuando tomas en cuenta esto para el cálculo de los lodos activados. Este tema que les estoy mencionando está muy ligado con este que estamos discutiendo. Copia el link. Muchos autores mencionan que cuando se está calculando la producción total de lodos que se genera en el sistema, por supuesto esto va asociado a los sólidos suspendidos volátiles que se generan por concepto de metabolismo, los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y los sólidos suspendidos fijos, que esta producción de biomasa la dividen entre 0,85. ¿Por qué entre 0,85? Porque ellos están considerando que hay de esa biomasa que se genera un 15% de material inerte que se genera. Veamos en la siguiente filmina. Aquí tenemos la característica del material celular . Aquí tenemos los componentes del material celular, de la biomasa que compone un sistema de lodos activados en términos generales. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hablado en otras presentaciones de la fórmula química que tiene la biomasa? Entre ellas la más común es C5H7NO2. Pues veamos por acá. Carbono 50%, oxígeno 22%. Nitrógeno
12%, hidrógeno 9%, fósforo 2%, sulfuro 1%, compuestos inorgánicos, potasio el 1, sodio el 1, calcio 0,5, magnesio 0,5, cloruro 0,5, hierro 0,2 y otros elementos 0,3. Sumemos. Aquí tenemos 1 más 1 son 2, son 3, son 4, son 5.5. ¿Se acuerdan hace un momento que les relacionaba que la cantidad de material inerte es un 15%? Cuando en realidad tenemos aproximadamente un 5.5%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros consideramos que la producción total de sólidos suspendidos volátiles más la parte no biodegradable en términos de sólidos más la parte de sólidos fijos va a ser la producción total. Y entonces, hace rato les adelantaba, ¿para qué sirve conocer las fracciones? Para calcular en el material particulado, nitrógeno, fósforo, DQO y DBO. Bien, en el material particulado. Entonces, si nosotros conocemos la concentración de sólidos suspendidos en el efluente, ¿qué podemos conocer con las fracciones? Entonces, aquí he desarrollado un ejercicio paso a paso, no numérico, sino en términos de ecuaciones y de relaciones y de factores que nosotros ya conocemos cuando entramos en el diseño de los activados. Veamos. Aquí tengo las fracciones. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el fósforo particulado que tienen esos sólidos suspendidos en el efluente? Entonces nosotros tenemos en el laboratorio que los sólidos suspendidos se expresan en miligramos de sólidos suspendidos por litro, o lo tenemos del cálculo de nuestro reactor, que vamos a salir con una cantidad X, tantos miligramos por litro de sólidos suspendidos. Si yo conozco la fracción de sólidos suspendidos volátiles en términos de sólidos suspendidos totales, y yo utilizo esa fracción que ya la conozco por el desarrollo que estoy haciendo en ese diseño, y esa fracción yo la multiplico por los miligramos de sólidos suspendidos totales por litro, sólidos totales con sólidos totales se van y me quedan miligramos de sólidos suspendidos volátiles. Pero por diseño yo conozco cuál es el contenido de fósforo que tiene esa biomasa en términos de fósforo por biomasa, que quiere decir miligramos de fósforo por miligramos de sólidos suspendidos. Cuando yo multiplico por esa fracción, obtengo la cantidad de fósforo que hay en esa cantidad de sólidos suspendidos en el efluente. Y ese fósforo lo voy a llamar yo fósforo particulado. Si yo tengo por otro lado la cantidad de fósforo soluble, luego el fósforo total en el efluente va a ser la parte soluble más la parte particulada. Entonces aquí ya empiezas a ver la necesidad que hay de conocer las fracciones de sólidos que están presentes en ese reactor. Si yo determino las fracciones de sólidos que hay en ese reactor, pues muy bien, como estábamos explicando por acá, la producción de biomasa entre la producción de sólidos totales, así como la de los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y sólidos suspendidos fijos, esas fracciones se mantienen tanto en los sólidos que yo descargo en el efluente como los sólidos que se van en el exceso de lodo que estoy descargando. Bien, calculo las fracciones en el reactor y esas fracciones van a ser constantes, bien, tanto en el efluente como en la línea del exceso de lodos. Bien, veamos qué otra cosita nosotros podemos obtener de acá.
Si yo conozco esta concentración en el efluente, que también puede ser en el exceso de lodos, yo multiplico esto por la fracción de sólidos suspendidos volátiles por sólidos suspendidos totales y luego multiplico por el contenido de nitrógeno que tiene esa biomasa, yo puedo obtener el nitrógeno particulado que yo estoy descargando en ese efluente por concepto de material particulado. Si yo tengo por los algoritmos la cantidad de amonía que yo descargo en el efluente, y si tengo un proceso de nitrificación, yo puedo obtener también el nitrógeno del efluente. Y después, ¿cómo calculo yo el nitrógeno total en el efluente? Va a ser ese nitrógeno particulado que yo calculo por efecto de las fracciones más el amonia soluble y el nitrato soluble, vengo a tener el nitrógeno en el efluente. Veamos qué hacemos en términos de DQO. Al igual, tengo la concentración de sólidos en el efluente, lo multiplico por la fracción de sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos totales, y tengo los miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro. Ahora bien, aquí aparece un término nuevo en Exena que se llama el FC_B. Se calcula en relación con el contenido de DQO que tiene la biomasa. Ese FC_B es 1.42 miligramos de DQO por miligramo de biomasa. Cuando yo multiplico FC_B, que son miligramos de DQO, sobre miligramos de sólido suspendido, me quedan miligramos de DQO particulado biodegradable que contiene esta muestra de sólidos suspendidos totales. ¿Qué tal? Por otro lado, si yo quiero saber cuál es el DQO particulado no biodegradable, eso se relaciona con los sólidos suspendidos volátiles que me están entrando en el afluente. Y también hay sus relaciones. Si yo multiplico estos sólidos suspendidos totales por la fracción de sólidos suspendidos volátiles no biodegradables con respecto a los totales, obtengo los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables por litro. Y también hay una relación que yo calculo cuando estoy definiendo los datos de partida en la entrada, que se definen en términos de fracción de DQO biodegradable no particulado con respecto a los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables. Cuando yo multiplico por esta fracción que también aparece en Exena, que les estoy mencionando, se me van los sólidos suspendidos volátiles no biodegradables y me queda el DQO particulado no biodegradable. Por algoritmos yo puedo calcular cuál es la cantidad de DQO soluble biodegradable que sale en mi efluente. Y también yo puedo calcular por algoritmos el DQO soluble no biodegradable. Si nosotros sumamos los DQO que hemos calculado en relación con la fracción de sólidos, aquí los tenemos, más los solubles biodegradables y solubles no biodegradables, yo tengo el DQO total. En síntesis, recapitulando, las fracciones de sólidos suspendidos no son únicamente el cálculo de los sólidos que yo descargo en el sistema, sino con las fracciones cómo yo puedo relacionar con respecto al nitrógeno particulado, el fósforo particulado, relacionar el DQO y sus fracciones y el DBO soluble y total. Recuérdense que DBO total menos el soluble es el DBO particulado. Todas estas interrelaciones van relacionadas con la fracción de los sólidos. Gracias por escucharme. Es un placer atenderlos. Te invito a que te suscribas al canal Ingeniería Directo al Grano y que actives la campana. Mi nombre es Joaquín Enríquez.
experto en tratamiento de aguas residuales, y te invito para una próxima oportunidad.